Listo. Bueno, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Para los Buenos que no me... días, Gina. Buenos días, Laura, buenos días, Natalia, para todos los que nos están viendo y pues a mí no me conocen, mucho gusto, mi nombre es Gina, soy psicóloga y aquí en este espacio invitamos a diferentes expertos para que sigamos aprendiendo junto a conocer a tus hijos y reconocer cómo eras tú cuando eras niño, cuando eras adolescente. Como pueden ver, hoy tenemos dos invitadas muy especiales. Ellas son Natalia de Brigar y Laura Pinilla, pero quiero que sean ellas quienes se presenten. Entonces, tienen un espacio muy lindo que se llama Toti Cuentos Infantiles. Entonces, bienvenidas y cuéntenos un poquito de cada una para que los conozcan todos los que nos están viendo. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, Gina. Digo, rico también aportar algo que les sirva a los papás para sus chiquitos y para su crianza. Mi nombre es Natalia Brigar, yo soy psicóloga clínica, llevo más o menos 30 años ejerciendo, tuve un jardín infantil durante 20 años. Fundamentado en un área de la psicología que se llama la logoterapia, que es la vida con sentido. Mm, y bueno, ahora estoy con Laura acompañando la parte de psicología en este proyecto tan lindo que es la colección de Toti Cuentos Infantiles. Y en lo personal, pues soy mamá de 4 y abuela de 3. Entonces, por ahí también he recorrido todos estos andares. Y Laura, cuéntanos un poquito de ti para todas las familias que nos están viendo. Hola Gina, muchas gracias por esta invitación tan rica. Hola a todos los que nos están viendo. Yo soy Laura Pinilla, soy hija de Natalia. Es como la parte más bonita de este proyecto y es que es madre e hija. Mm. Yo soy abogada, pero toda la vida he amado los libros, he leído, he escrito. Tengo dos hijos chiquitos a quienes les he escrito un par de cuentos. Hice un curso un diplomado en escritura creativa, tuve una fundación para la promoción de lectura en niños de poblaciones vulnerables de Colombia y ahora estamos con mi mamá Natalia embarcadas en este nuevo proyecto de Toti Cuentos Infantiles. Sí, me parece, digamos, bonito que digan eso porque justamente quería tenerlas a ustedes hoy acá porque ese espacio que ustedes tienen, Toti Cuentos Infantiles, me pareció muy lindo que integra la literatura infantil y la psicología, como ustedes dicen, busca construir una vida con sentido a los niños que pienso que con todo esto de la pandemia nos ha hecho ver una vez más que es algo como muy importante, ¿no? Entonces, gracias por estar acá con nosotros, Natalia y Laura. Y quiero, para abrir un poco el tema de hoy que vamos a hablar, es qué es la importancia de esos cuentos infantiles en la vida de tus hijos, que iniciemos teniendo presente que el hábito de la lectura básicamente nos permite abrir la mente por completo. Piensen cualquier tema que a ustedes les guste leer y a uno, digamos, no hay algo que le quede de reflexión, así sea una cosa muy pequeña, que lo transforme a uno. Uno es antes una persona y se vuelve una persona muy distinta después de tener un libro en sus manos y disfrutarlo, ¿sí? Ya sea que le abran nuevos mundos de fantasía, formas de resolver problemas, historias desconocidas de personas que admiramos, entre muchos otros beneficios. Entonces quiero que sepan que por eso es clave tener presente que como cualquier hábito en la vida, es a través del gusto, del interés que podemos promover desde que los hijos son pequeños, esta etapa donde los cuentos infantiles van adquiriendo, digamos, un valor muy importante, ¿sí? Entonces, básicamente por eso es que hoy vamos a hablar de esto y antes de que nuestras invitadas nos den su opinión, quería decirles que primero es importante tener en cuenta ese desarrollo de la imaginación, ¿sí? Digamos que aquí solo quiero decirles que básicamente lo vemos a veces eso como muy amplio, pero es muy sencillo y es que la imaginación o el mundo de la fantasía son propios de la primera infancia. Ya hemos hablado muchas veces que cuando hablamos de primera infancia es de los 0 a los
6, 7 años aproximadamente. ¿Y por qué a los niños les sirve tanto y es tan rica esa imaginación? Digamos que es la forma en la que ellos tienen de explicar, de interactuar con todo lo que es novedoso o lo que es desconocido para ellos, ¿sí? Entonces, tanto a su alrededor como lo que van percibiendo digamos, en su pensamiento, ¿sí? Sus impresiones del mundo que los rodea. Entonces, permite que aprendan, que puedan establecer relaciones a través de esa imaginación. Y esto se puede notar en diferentes aspectos, en los juegos, cuando esos niños cuentan historias, al comer, al vestirse. Digamos que ahí plasman por completo esa subjetividad o esa opinión propia que ellos tienen sobre una o varias cosas, ¿sí? Entonces, ahí es cuando podemos hablar de eso, que a veces hay familias a las que les preocupa, que amigos imaginarios, que juego de roles, que se entretienen horas y horas con algo tan sencillo como una caja de cartón, un palito. Y aquí me gustaría entonces que Natalia y Laura nos contaran desde su experiencia personal y profesional, ¿por qué consideran ustedes que es importante el desarrollo de la imaginación en la infancia y qué impacto podría traer a los niños en su vida a corto, mediano y largo plazo? Cuéntenos. Bueno, pues comencemos por explicar una cosa que hay que tener en cuenta en la base de todo este tema, y es que los niños tienen etapas de desarrollo. Y entonces es muy bueno que los papás permitan que las etapas se cursen sin saltarse ninguna. Y dentro de esas etapas está la imaginación. La imaginación está dentro de una etapa que formalmente se llama el pensamiento preoperacional. Y dentro de ese pensamiento la característica es el uso de los símbolos. Y entonces la imaginación aparece. A veces hay papás muy preocupados porque si la empleada les está diciendo algo, si el niño está un poquito loco, si eso que dijo, de dónde lo sacó, si está viendo mucha televisión, y es un desarrollo cerebral natural. Entonces los papás no tienen por qué afanarse, sino más bien contemplar ese juego imaginario. El niño en esta etapa de pensamiento, al tiempo está en otra etapa del juego. El juego también tiene etapas. Y en esta etapa del juego, que se llama el juego pretendido, es cuando el niño combina la fantasía con la realidad. ¿Qué es chusco para los papás? Hombre, ver dentro de ese juego con el amigo imaginario, a veces hay niños que tienen un amigo imaginario y hay que ponerles el puesto en el comedor y guardarles su asiento y cuando uno sale de la casa hay que esperar a que el amigo imaginario salga. Eso es una maravilla de historia para el niño. Lo que pueden hacer los papás es contemplar ese juego. Porque cuando yo contemplo como papá o como mamá, ¿qué está haciendo el niño con su amigo imaginario? ¿Cómo deja volar su imaginación si no tiene amigo imaginario, pero pues está jugando? Ahí se plasman todo lo que son las aspiraciones de mi hijo, los deseos, los temores, por ejemplo, cómo está viendo un problema y cómo le está dando solución a ese problema. Y a veces por el afán de la vida diaria, los papás nos perdemos ese lenguaje. Pero si uno está de ladito ahí oyendo, encuentra una cantidad de elementos de conocimiento de su propio hijo, que más adelante hablaremos de eso, pero que los va a conectar de una manera fantástica con ellos, porque es conocerlo a través de sus juegos, no de preguntas, ¿y tú por qué crees esto? Porque a los 2 años, pues el niño no sabe contestar por qué cree eso. De manera que la imaginación es un campo amplísimo. Fíjate que, Gina, que en este momento también empieza a plasmarse, empiezan los pinitos de la construcción de la autoestima, porque la autoestima se construye a partir del conocimiento propio. Entonces, cuando yo en la imaginación plasmo qué quiero, qué deseo, qué sueño, empiezo a darle forma a mi estima personal. Entonces, la imaginación no es menor cosa, es una parte fundamental del desarrollo. Y fíjate que en la ciencia, el amigo imaginario, por ejemplo, está bien visto más o menos hasta los 11 años. Lo que pasa es que esos preadolescentes a veces no dicen nada porque les da pena, pero a veces existe hasta allá y es un amigo, por ejemplo, que da seguridad. Cuando van a sitios nuevos y está el amigo imaginario,
me siento fuerte, me siento seguro, pero si el amigo imaginario no vino, la cosa se me pone color de hormiga y entonces es más difícil disfrutar ese momento de novedad. De manera que la imaginación en ningún momento es un problema, es una maravilla. Ok. Y ahí añadiría Gina que esa imaginación también lleva a inventar cosas, como es obvio, pero hay papás que esto lo califican de mentir. Y es importante aclarar que el niño no tiene esa capacidad, ni siquiera sabe qué es mentir. Entonces no es que esté diciendo mentiras, sino está explorando la mente entre lo real y lo imaginario. Ok. Me parece importante resaltar eso que ahorita nos dijeron las dos. Primero, Natalia, que ayuda mucho a la parte de autoestima. Y segundo, Laura, que, digamos, los niños tan pequeños no tienen la capacidad de mentir. Y pues es importante que esto lo generalicen en otros aspectos, porque a veces hay cositas que comienzan a preguntarle a uno por ahí, por diferentes espacios sobre esto. Entonces, tengan en cuenta, digamos, esos aspectos. Miremos ahora entonces ese interés un poco por la lectura. A veces es algo que me he dado cuenta que a muchos papás, digamos, les preocupa y como les decía al inicio, la lectura es como cualquier hábito, ¿sí? Yo no puedo, digamos, esperar que si nunca corrí cuando era pequeña, a esta edad me dé por practicar atletismo porque ni siquiera tengo la preparación previa para eso, ¿sí? Mm. Entonces, cuando hablamos, digamos, de lectura, me parece importante decirles que es bueno que tengamos presente que debemos aprender a comunicarnos de forma amorosa, de forma respetuosa con los hijos desde que son pequeños, ¿sí? Para los que, digamos, están en este espacio conmigo hace un tiempo, saben que yo les hago mucho énfasis en eso y los que son nuevos, digamos, dirán, pero eso es obvio. Pero es bueno que sepan que eso no lo es tanto, ¿sí? A veces, digamos que venimos de una crianza que tal vez a veces era lo único que había hace, digamos, algunos años, pero las cosas han ido evolucionando de forma que se ha demostrado con diferentes estudios que hay diferentes formas de crianza basadas en gritos, castigos, diferentes, digamos, modalidades de maltrato que dejan ciertas secuelas, ¿sí? Entonces, de eso no voy a profundizar mucho porque ya tenemos otros espacios de eso, pero es bueno que sepan que la lectura es bueno, digamos, desde el amor y desde el respeto, no desde la imposición, ¿sí? No es que, ay, no, a mí me gusta el tema de superhéroes, a mi hijo le tiene que gustar el tema de superhéroes. Así no funciona, ¿sí? Eso es como cuando a uno en el colegio no le gustaba una materia. ¿Qué tal que en la casa los papás le dijeran, no, Gina, pero es que a ti te tiene que gustar química? Sí, lo digo por experiencia propia. A mí química no me gustaba. Y si me hubieran dicho eso en la casa, me atrevería a decir que me hubiera gustado menos, ¿sí? Habría sido la materia que menos me gustara, ¿sí? Entonces, miren que logramos lo contrario de lo que queremos con esos hijos. Entonces, es importante revisar qué les gusta a esos hijos, ¿sí? Les gusta superhéroes, les gusta princesas, les gusta dinosaurios, y aquí no es cuestión, digamos, de género, sino qué le gusta, ¿sí? No importa si es niño, no importa si es niña, sino qué tema, digamos, le gusta, para que a partir de ahí podamos agarrarnos para promover la lectura de cuentos infantiles que traten de ese tema, ¿sí? Claro. Y hay una recomendación que yo quiero hacerles acá y es que hay algo, digamos, que yo recomiendo mucho y es que hay un modelo que se llama Conscious Discipline o disciplina consciente, que tiene unos rituales que se llaman los rituales amorosos y básicamente es una actividad que se compone de 4 elementos: contacto físico, contacto visual, momento de juego y presencia plena, que eso podemos hacerlo en una rutina para dormir, a leerle un libro a esos hijos, ¿sí? O a leer juntos, ¿sí? Digamos que se vuelve un momento o un tiempo especial juntos, donde a través de un cuento que tengamos contextos cortos, que ellos puedan, digamos, entender de acuerdo a su edad, que pues, ¿cómo sé si lo entiende de acuerdo a su edad, Gina? Los libros dicen apto para niño de tal edad, ¿sí? Mm. Importante que Y lo revisen. precisamente ahí, Gina, perdón, te interrumpo. Laura lo que hizo fue ayudarnos en lo que estás diciendo, dividiéndolo un poco como por etapas, incluyendo la disciplina consciente.
el antes, el después, el como el momento y el después de lo que tú estás diciendo, que es muy interesante poderlo dividir, mm, porque uno cree que es un solo momento, Mm. pero no sé, Laura, si nos quieres contar un poco las etapas, porque son interesantísimas, cuando, como tú lo bien lo dices, Gina, mm, le aportan mucho al papá y a la mamá en esa actividad para con el hijo. Sí, nosotros en la línea en lo que tú estás diciendo, Gina, justamente de cómo promoverle la lectura al niño y enfocados también en que es importante hacerlo desde, incluso desde el embarazo, si quiero que en la adultez o en la adolescencia sea una persona que lee. Y dividimos como esto en dos grandes momentos. Uno es la parte como afectiva con los cuidadores o papás, y otro es la parte como ya muy literaria y con la relación ya directa con el libro. En la parte afectiva también lo dividimos en dos partes, es como el antes y el durante, que es donde aplicaríamos lo que tú mencionabas de conscious discipline o disciplina consciente. Y es en el antes, lo más importante es, y que ya lo mencionabas tú, que leer con los hijos genera un vínculo afectivo o conecta a los papás o a los cuidadores con el niño. Es casi que un momento mágico que si se hace de manera plena, pues va a ser muy beneficioso para esa relación. Para eso es importante que el adulto tenga la disposición de leer y de compartir ese espacio con el niño. También es importante tener en cuenta las etapas de desarrollo del niño para ofrecerle libros adecuados a su edad. En esto más adelante tenemos ya la división para poderles dar a todos unas guías generales de cómo pueden escoger un libro para cada edad. A veces ayuda, por ejemplo, si hay un papá que no habla mucho, que no sabe relacionarse bien con el hijo, comunicarse bien con el hijo, pues le va a ayudar mucho tener esos momentos de leer con su hijo. Y también acá es importante tener en cuenta que leer no es solo leer un libro, también es contar historias, también es contar anécdotas, también es leer imágenes, qué está haciendo esa persona en el dibujo, cómo se siente el que está en el dibujo. Busquemos una flor. Eh, Toda esa parte va a ayudar en el futuro al niño. Este sería como un poco el antes del momento afectivo de leer con un niño. Y el durante, que es donde ya entra disciplina consciente, es importante como generar el momento especial de leer con el niño. Acá nos parece importante primero no dar órdenes al niño, sino hacerlo como tú lo estás diciendo de manera amable, casi que como proponiendo un juego y ese juego es leer. Si es una actividad que no ha estado presente en la vida familiar y hasta ahora se está introduciendo, pues se puede meter dentro de la rutina para que haya un momento claro y como que a uno no se le pase en el día a día, ay, hoy no le dimos cuenta, ay, se acabó el día y no le dimos cuenta. Bueno, pues lo podemos poner en el momento del saludo por la mañana o en el momento de descansar por la tarde o al momento de irse a acostar. Y si ya lo dejamos como una rutina, automáticamente el niño va a ir adquiriendo esa rutina. Y aquí es donde entra Becky Bailey con su disciplina consciente y esos elementos de los que tú estabas hablando que también recogen a otro psicólogo que es Ross Campbell. Él hablaba de la forma de comunicar el amor a los hijos y decía, hay papás que aman a sus hijos, pero el hijo no se siente amado. ¿Eso por qué es? Porque no se lo saben comunicar. Y uno a veces como papá no se da cuenta. Entonces, es buenísimo aprovechar esos momentos de conexión de los que habla Becky Bailey con un libro. El libro puede ser la herramienta que conecta. Entonces, el contacto visual del que hablabas. Cuando le propongo al niño la actividad, lo miro a los ojos. A veces uno lee el libro con el niño acá encima, pues no puedo tener ahí contacto visual, pero otras veces nos podemos hacer frente a frente y ahí sí, leo, miro al niño, leo, miro al niño. Contacto físico, lo siento encima mío, me siento al lado de él, voy leyendo y de vez en cuando lo toco.
arruncharse en la cama a leer, echarse en una hamaca a leer, pues eso es un plan delicioso. Atención enfocada, y creo que hoy ese es uno de los retos más grandes que tenemos como papás, porque a veces decimos, no, yo sí estoy presente, pero espérate, mi amor, contesto este mensaje, espérate que me están llamando. Entonces es importante, ojalá, poder poner el celular a un lado, poder apagar el computador y la televisión, poder no estar conversando con otra persona. Claro que va a haber momentos en que mientras leo un libro va a haber interrupciones, pero si yo genero en la rutina diaria momentos en que no hay interrupciones, pues esa conexión se va fortaleciendo y va ayudando en la relación. Y el juego situación divertida puede ser de dos maneras. Una es jugar solo con el libro. Entonces, ayúdame a aullar como el lobo. Ayúdame, quiero comerme esta mora que está acá pintada, regálame una. Ayúdame, hablemos rápido porque va la liebre corriendo. Ahí estoy solo jugando con el libro, pero estoy jugando con el niño al tiempo. Y la otra forma de jugar cuando uno lee es hacer una actividad paralela o posterior relacionada con el libro, que puede ser una canción, puede ser dibujar, hacer en plastilina el muñeco del cuento, hacer cosas de correr, hacer una receta, etcétera, que son, también eso va a generar interés en el niño. A veces esta parte es un poco frustrante para los papás porque uno planea la superactividad y cuando se la propone al niño le dice, no, no quiero. Bueno, pues dejemos que no quiera, de pronto intentemos buscar con él mirando sus intereses, como lo mencionabas, Gina, qué otro juego puede ser. Y si definitivamente no hay juego, no pasa nada. Vamos dejando que eso va a ir funcionando. Y finalmente en este punto es, hay veces en que no pueden estar los cuatro elementos presentes: contacto visual y físico, presencia y juego. Por ejemplo, en el carro o en el bus o en la espera en una cita médica, de pronto en la sala de espera no me voy a poder poner a correr, pero sí puedo contarle una historia, sí puedo mirarlo y sí puedo estar presente. O en el carro, pues no lo puedo mirar a los ojos, pero sí puedo hablarle, sí puedo escucharlo con toda la atención. Entonces, esto igual va a generar conexión y va a fortalecer el vínculo afectivo. Si yo aprovecho todo esto y genero esos momentos, que acá suena larguísimo, pero en la vida diaria esto pueden ser 5, 10 minutos o una hora. Pero si yo esto lo voy haciendo, el niño automáticamente va a ir relacionando libro con afecto, lectura con afecto. Y eso es algo, se los digo por experiencia propia, que no se va a borrar nunca. Eso nadie se lo puede quitar al niño. El día que en la adultez se sienta intranquilo, que se sienta que quiere descansar, que está alegre, pues muchas veces va a querer acudir a un libro para pasar ese momento. No sé si quieres agregar algo ahí, Natalia. Sí, me parece dos punticos que quiero agregar. En la oferta del libro, que es lo que dice Gina, lo que dices tú, Laura, de mirar los intereses del niño y no imponerlos. Hay una metodología muy buena en donde si los papás les gusta leer e investigar, lo pueden leer, que se llama Reggio Emilia. Se escribe Reggio Emilia con doble G. Eso es una cosa linda, son las mamás posguerra de la Segunda Guerra Mundial del pueblo Reggio Emilia en Italia, que no tienen colegios para sus hijos. Y entonces ellas se reúnen y comienzan a educar a sus hijos juntas y sin darse cuenta ni haber estudiado nada, de la misma manera que lo está diciendo Laura, estando plenos en el momento de los hijos, generan toda una metodología pedagógica. Después viene un señor más científico y lo sistematiza. Inclusive la directora del método Reggio Emilia para Latinoamérica es colombiana. Ella tiene un jardín infantil acá que se llama el Jardín Infantil Prisma. Ella se llama Tulia Gómez. Es una pedagoga fantástica, lleva, yo no sé, 30 o 40 años educando en preescolar. Sabe muchísimo de ese método. Ese método es fantástico revisarlo,
si les gusta investigar, para conocer cómo en mi casa yo le puedo ofrecer libros a mi hijo. Eh, por ejemplo, aquí, si ustedes ven, yo tengo aquí como una biblioteca llena de Tintín. Es porque a mis nietos les fascina Tintín. Entonces, ellos han molestado y se disfrazan de Tintín y de Milú y de Hernández y Fernández y están todo el día planeando cosas. Entonces, tenerles a la vista una opción para que escojan dentro de la colección de Tintín el que quieran, pero si no, aquí tienen toda clase de libros de cuentos infantiles. Es como tenerles un rinconcito donde ellos vengan y saben que es de ellos y opinan y proponen. Eso es una primera. ¿Vas a decir algo, Laura? Sí, ahí justamente como tienes dispuesta la biblioteca, también va en coherencia con el método Montessori, que es, fíjense que los libros ahí uno no ve el lomo como es en una biblioteca de un adulto, sino que se ve la portada. Esto es porque el niño es mucho más visual y al ver la portada puede identificar qué libro es y así puede, ya los papás le hicieron una oferta de libros, ya el niño puede ir y escoger, quiero este que tiene a Tintín, o quiero este que tiene un perro, o quiero este que tiene una niña, y empiezan los papás a poder ver cuáles son los intereses de ese niño, y el niño también a formar su autonomía y a ir definiendo qué gustos en los libros son los que tiene. Hay otra cosa que quiero agregar ahí, eso por mi práctica clínica. Los papás jóvenes y las mamás jóvenes están en una era de la excelencia y quieren ser perfectos papás. Sí. Eso genera unas expectativas tan altas que invita casi inmediatamente a la frustración. ¿Yo qué les propongo? Miren, sean la mejor mamá posible que usted puede ser hoy. Sea el mejor papá posible que usted puede ser hoy. Es distinto ser una mejor mamá posible sintiéndome divinamente que una mejor mamá posible con un dolor de cabeza, por ejemplo. O es distinto ser un mejor papá posible cuando todo está en orden a un mejor papá posible cuando me quedé desempleado por razones de pandemia. Entonces, si yo me planteo una expectativa enorme de ser el mejor papá del mundo, pues tengo que llorar todos los días que no lo logro. Pero si yo me considero un ser humano y me considero el mejor, o sea, no soy en absoluto perezoso ni perezosa para ser hoy la mejor mamá y hoy el mejor papá que está en mi ser hoy, no con el vecino, yo. Entonces, en cuanto a lo que está diciendo Laura del momento, pues hombre, a veces habrá un libro, a veces no existirá el libro, ni las condiciones, ni las características, pero si yo tengo presente todos estos elementos de fundamento, por ejemplo, esperando la cita al médico que dice Laura, no tengo nada en mis manos. Bueno, podemos conversar y narrar una historia. Y se me convirtió en un cuento. Y volviendo al comienzo de nuestra conversación, aprovecho esa etapa preoperacional del pensamiento del niño, en que la imaginación y la parte simbólica opera, para que en la sala de espera sin el libro puedo narrar un cuento y pueda hacer una conexión de calidad, digamos, de buena calidad. Totalmente. Y acá ahí se vincula totalmente con la parte literaria, como de esta primera parte que teníamos preparada, que es cómo ofrecer el libro al niño, cómo le hago la oferta de los libros para que él se interese y para ir fomentando ese interés. Y ese contar historias para los niños es fascinante. Uno puede ver cómo cuando el papá le cuenta cómo era cuando era chiquito, cómo era su abuela, los niños se quedan totalmente embobados y quieren que le repitan una y otra vez la historia o quieren que le lean una y otra vez el cuento. Pues para uno de adulto a veces eso no es tan divertido, pero el niño cuando tiene esa repetición es porque cada vez está descubriendo algo nuevo, se está imaginando algo nuevo y va armando como su propio concepto. Algo que nos parece importante es que los papás antes de leer el libro sepan, de ofrecérselo al niño, sepamos el contenido
para que estemos seguros de que no va en contra de nuestros criterios de crianza. Y así no generemos como una incoherencia entre yo enseño que esto está bien y el libro dice otra cosa, porque eso va a generar un problema en la crianza del niño, va a llegar un mensaje contradictorio. Como tú decías, Gina, no, pues no hacerlo de manera obligada, sino de manera divertida y propositiva. Y lo que decía Natalia del tema de Reggio Emilia es, claro, la primera oferta tiene que venir de los papás, muchas veces de regalos, otras veces del jardín, del colegio. Es como el primer acercamiento, pero ya teniendo el primer acercamiento empiezo a dejar y a observar cómo se interesa el niño, qué le interesa más, y yo también irme dejando llevar por el interés de él. Y un ejemplo también de la vida real es, a mí me criaron entre los libros, pero mi mamá lee psicología, biografías, y yo leo novelas y literatura más que todo. Y fíjate que logró fomentar ese amor por los libros, pero los intereses de temas son distintos. Y eso pasa desde que uno es chiquito. Entonces, si el papá respeta eso, lo acepta la propuesta del niño y también propone, va a generar una situación más agradable. Y ahí Déjame contar una Ah, anécdota perdón, aquí, Laura. Te interrumpo un minuto. dale. Es que lo estás diciendo y quiero poner el ejemplo nuestro. Laura, cuando chiquita, le encantaba una colección de libros que a mí toda la vida me ha parecido espantosa. Y no digo su nombre porque me da pena con el público, pero era unos cuentos llenos de miedo, llenos de monstruos, como, no sé, como que corría la sangre, que no sé qué, nada que ver con mi gusto, pero no eran contradictorios con la estructura de educación que les estábamos dando con mi marido acá en la casa. Y yo siempre le decía a Laura, otro libro de esos, pero yo no sé a usted, ni siquiera la ilustración es bonita, todo es monstruoso, todo es feo, todo lo que narran ahí es como crudo y no era mi estilo, pero ella compraba ese libro. Fíjense Tal cómo cual. ahí ya se va, no sé cuántos años tenías tú, como de los 6 a los 12 cuando leías esa colección. Por ahí sí, porque ya sabía leer. Pero era impresionante, le fascinaba, era para mi gusto espantosa. Pero bueno, como no llevaba a la contraria algo de fundamento en la crianza nuestra, pues se los dejábamos comprar y ella era feliz con su colección en el cuarto. Y no le daba susto nada lo que decía ahí, porque lo que decía ahí siempre era crudo y siempre se imaginaban cosas feas desde mi criterio, pero para el criterio de ella era divertidísimo. Y fíjense cómo hoy que ya está viejísima, usted yo no. Entonces, es una literaria fantástica y una escritora fantástica a partir de otro gusto diferente al de los papás. ¿Mm? Así es. Me parece, digamos, importante eso que nos han compartido porque primero a veces hay familias que se preocupan mucho porque tienden a creer que para promover el interés por la lectura es de conseguir muchas cosas y es algo tan sencillo como un rincón que puede estar en su propio cuarto, ¿no? Mm. Y es más, digamos, más que reunir muchas cosas, simplemente es adaptar un poco el espacio, ¿sí? Entonces, Mm. y un poco, digamos, de lo que decían de Reggio Emilia y de Montessori, que pues de Montessori sí conozco un poquitico más, que me parece muy bueno que se lleven todos los que nos están viendo es, miren, no, digamos, si no tienen un mueble para ubicar los libros de forma que se vea la portada, No adapten a lo importa. que ya tienen, Total. ¿sí? Aquí nadie está diciendo compren esto, compren lo otro, adapte con lo que, digamos, ya Total. se tiene de acuerdo a lo que acá, digamos, les estamos diciendo, porque la idea no es, como pues yo muchas veces les he dicho, no es una receta que vaya a funcionar exactamente igual para todas las casas, ¿sí? Y miren el ejemplo, digamos, que ellas nos dicen. A los papás les gustaba un tipo, digamos, de lecturas, a Laura le gustaba otro, pero de todas formas, como estaba dentro de esos pilares de crianza, se respetó, ¿sí? No se le impuso, no, es que a mí me gusta leer de tal tema, usted tiene que leer de esto, ¿sí? Entonces, importante que vean que esto es más allá, digamos, de la teoría y va más en un ejemplos reales que se den cuenta que se puede, que en realidad a veces no es tanto de que, ay, Gina, pero es que no tengo dinero.
no importa, adaptas con lo que ya tienes, ¿sí? Pues ahí te comparto que justamente ahorita en pandemia salimos un tiempo de Bogotá y no teníamos mueble para los libros y nos encontramos un par de tablas tiradas afuera y simplemente construimos nosotros con la biblioteca y la pintamos con vinilo. Los niños vieron cómo martillamos, etcétera, y simplemente hicimos un mueble muy sencillo y lo que hicimos fue poner los libros con la portada y se volvió también un plan familiar agradable de crear la biblioteca. Sí, digamos, muy bueno que nos dices, porque sí, en realidad a veces creen que toca gastar mucho por este tipo de cosas. Y no, es sencillo, es con lo que tienen, es simplemente tal vez ver como cositas que no se están aprovechando al máximo para que ese interés se promueva. Hay, digamos, algunas familias que yo conozco que literal, como le leyeron un poco a sus hijos desde que eran muy pequeños, incluso desde que estaban en el útero, le tienen un rinconcito en el cuarto de su hijo, de su hija, para que ellos lean. Gina, pero no tiene que leer conmigo. Puede que sí, puede que no. Ya, digamos, tú lo defines con la dinámica que tengan en casa, ¿sí? A veces hay niños que les gusta tanto leer que como ya tienen ahí sus libros ubicados, ven las portadas, ay, hoy quiero leer tal, y se lo cogen y se sientan en el suelo y leen, y a veces uno de adulto, yo muchas veces se los he dicho, a veces uno de adulto es el que arma mucho problema por cosas tan sencillas, ¿sí? Entonces es bueno que esto dejemos que esos niños nos guíen y lo hagamos ya sea en el momento del día que ellos deseen, el tipo de, digamos, de lectura, contenidos que les interesen, ¿sí? No es que sí o sí tiene que ser o en el día, o en la tarde, o en la noche. Eso ya, digamos, se define de acuerdo a las rutinas de cada niño, en cada hogar, porque pues es distinto. Y a propósito de lo que nos decían ustedes, quiero entonces que hablemos de esos beneficios, de esos cuentos infantiles. Y es uno, el que ya hablaban ustedes, que es promover esa participación activa, que pues de eso no voy a hablar mucho, pero que básicamente creen historias juntos, ¿no? Y digamos, en eso tengo un ejemplo muy personal, y es que yo me acuerdo mucho que cuando yo era niña, mi mamá siempre me contaba todas las noches un cuento de una lombricita. El punto es que era un momento, digamos, es de esos momentos que uno, digamos, no olvida. Y todos los días sí, era el mismo cuento y todo, pero era muy divertido, porque me acuerdo mucho que a veces ella, pues por el cansancio, obviamente se quedaba un poquito dormida antes que yo. Yo le decía, no mami, pero no has terminado de leer el cuento. Y son de esas cosas que uno se acuerda y son momentos sencillos, pero muy especiales, ¿sí? Entonces, armar juntos una historia hace que se promueva esa creatividad en esos hijos, que comiencen a darle esa rienda suelta a esa imaginación de la que hablamos, que comiencen a darse cuenta ustedes también de esos intereses que les gustan, porque si meten a las princesas, o meten a los dragones, o meten a los dinosaurios, debe ser porque hay algo que les interesa de ese tipo de contenidos, entonces para que lo tengan ahí muy presente. Ese tiempo especial del que ya ustedes también nos han hablado, y es que brinda la posibilidad, esos cuentos infantiles, de que creemos y fortalezcamos ese vínculo, ¿sí? Porque es un momento especial, no importa la hora del día, no importa si no es todos los días, pero es un momento en el que yo estoy de lleno compartiendo con ese niño que es mi hijo o que es mi hija, o bueno, que digamos, o que es mi nieto, digamos, yo soy el cuidador principal de él, y tenemos ese momento único en el que no hay, digamos, que un poco dejar de lado esas preocupaciones, bueno, dejar de lado un poco ese celular, esas redes sociales, ¿sí? Y si se dan cuenta, piensen un poco de cuántos momentos especiales a veces perdemos la oportunidad de tener con esos niños, y cuando se dan cuenta ya son adolescentes y ya resulta que pues el hijo se encierra y ya no desea, ¿sí? Y aquí no es un ánimo de hacer sentir mal a nadie, sino para que tengamos presente que en realidad la infancia pasa súper rápido. Tanto cuando uno, digamos, tiene niños cercanos que los conoce, y cuando los vuelve a ver ya están muy grandes, o cuando, digamos, por ejemplo, cada uno de nosotros lo ha vivido, ¿sí? Yo
creo que eso es como si le hubieran puesto un acelerador y listo, ya está aquí, ¿sí? Así, digamos, lo sentí yo. Entonces es bueno que tengan eso presente. Otra cosa, ayuda a promover ese desarrollo cognitivo. Yo les he dicho muchas veces que ese cerebro está inmaduro, en especial en esa primera infancia. Entonces, le ayudamos a desarrollar esa memoria, a ampliar un poco ese vocabulario, a partir de sus intereses, a expresar un poco esas emociones, porque ahí podemos decirle, ay, mi amor, pero mira, ¿qué fue lo que le pasó al osito? ¿Cómo está su cara? Ay, está triste. ¿Y qué crees que le pasó? Ay, es que se quedó solo porque se perdió en el bosque, ¿sí? Y ahí comenzamos a revisar un poco también, crearle un poco esas habilidades en diferentes aspectos que ayudan a que le nutramos un poco ese cerebro, ¿sí? Que entiendan un poco entonces diferentes situaciones de la vida. ¿Cuántos cuentos infantiles no hay que hablan sobre las emociones, ¿sí? Sobre la muerte, sobre el divorcio, sobre la amistad, sobre los valores, sobre la enfermedad, ¿sí? Que a veces dicen, Gina, pero es que nos vamos a divorciar, no sé cómo tocar ese tema. Tenemos, digamos, hay un recurso que puede ser un cuento que nos ayude, ¿sí? Por ejemplo, algunos recomendados que, digamos, yo les tengo que conozco. Por ejemplo, de divorcio, hay un cuento que me parece muy lindo que se llama El divorcio de mamá y de papá oso, ¿sí? Que ahí les puede ayudar como a aterrizar un poco el tema. Un poco lo que nos decía ahorita Laura y Natalia, tienden a pensar mucho en imágenes a esa edad, ¿sí? Entonces, si yo le pongo esa situación difícil en imágenes y en su lenguaje, va a ser mucho más sencillo que si yo me pusiera a hablarle que los términos legales, que con tu papá Sí. pasó tal cosa, hablarle mal del otro, no, digamos que eso ya no viene ahí como al caso. Sobre emociones, uno que es muy nombrado y que me parece genial, que seguramente muchos que nos están viendo lo han escuchado, El monstruo de colores. Y a propósito, digamos, de todo lo que estamos viendo en este momento del regreso a clases en pandemia, Toti Cuentos Infantiles tiene uno que se llama Toti Vuelve al Colegio, que pues de ese vamos a hablar un poco más adelante. Pero si se dan cuenta, a veces hay situaciones por las que digamos, consultamos que en realidad hay un recurso que yo a nivel personal les recomiendo un poco que preferiblemente sea escrito en lugar de, digamos, un audiocuento, que ahorita, digamos, Total. es mucho por básicamente, digamos, el impacto que pueden tener las pantallas en edades tempranas. Claro. Digamos, eso es más profundo para tocarlo en otro espacio y pues igual si quieren ampliar sobre ese tema de las pantallas, acuérdense que hace poco terminamos de hacer un mini curso sobre ese tema que pues aquí abajo yo les voy a compartir. Me gustaría entonces que Natalia y Laura nos contaran ahora qué beneficios a nivel de la lectura, de la escritura, consideran que pueden generarse en los niños gracias a leer esos cuentos infantiles y a nivel cognitivo, emocional y social, ¿qué podríamos evidenciar en esos niños? Bueno, pues en los beneficios los hemos dividido para que sea como más didáctico en varios puntos. Fíjate que el cuento, lo que tú dices, ayuda mucho al niño y también ayuda mucho a los papás. Eso es de doble vía, el cuento no solamente funciona para el niño. Un papá que no se sabe comunicar puede utilizar, como lo decía Laura, el cuento para una vía de comunicación amable y asertiva con su propio hijo. Y entonces en eso, todo lo que se llama la vinculación afectiva y que los jóvenes hoy llaman conectarse con el hijo. En esa vinculación afectiva hay demasiadas cosas. Primero, que sea perdurable a lo largo del tiempo, que no sea interrumpida, que abra la comunicación y no la cierre. Eso es un seguro de vida. Yo les digo a los papás, hombre, el problema ahorita no es, espérese que lleguen a la adolescencia. Si usted no ha establecido desde ya, desde este momento, unos hábitos en su familia, que entre otros puede ser la mesa del comedor todos los días conversadito, no regañados, sino como cómo te fue hoy, qué hiciste hoy, uno también contar sus propias anécdotas y el libro, pues en la adolescencia el niño llega y cuenta. Pero si yo lo encerraba entre un cuarto con una televisión para que coma ahí, eso no sirve mucho en la adolescencia y uno tiene que criar
al niño chiquito pensando en el futuro lejano, no pensando en hoy. Entonces, la comunicación que genera un cuento o una historia es tremendamente importante en la vinculación afectiva. Otro tema importantísimo del cual no se habla mucho es la satisfacción de crianza. ¿Eso qué quiere decir? Que yo como papá y mamá, en mi rol de padre o de madre, sienta satisfacción. Cuando se habla de estilos de crianza y se definen ellos, siempre se tiene en cuenta el valor de la sensación de satisfacción de crianza. Y en esto me parece chévere nombrarles que la pareja sea equipo. ¿Por qué? Porque de pronto hay un papá que es súper creativo, un orador magnífico, que le pone accesorios al cuento, tonos de voz, misterio y tiene todo el bagaje artístico para hacer de eso una historia interesantísima. Y el otro papá que no es tan creativo, pero pues que le parece chusco y el papá más bien es literal. Entonces ve un oso y pues imagina un oso y le habla al niño del oso, pero no va al bosque, no va a otra parte porque no tiene esa imaginación. Como entender, tú no tienes que contar el cuento igual que yo, sino seamos equipo y nuestros hijos van a buscar diferentes momentos al papá o a la mamá para la narración de la historia. Es un poco el respeto por nuestros temperamentos y el respeto que el niño aprenda a no exigir de su papá y de su mamá lo mismo, sino, hombre, son diferentes y ambos son válidos y ambos son unos papás grandiosos y los quiero así. Y entonces ahí vamos a encaminar toda la parte de la conexión hacia la aceptación. ¿Qué es aceptar? Porque esa palabra está muy trillada. Aceptar es te quiero con tus características. Te quiero dentro de esas características, también te quiero con las que no me gustan tanto. Entonces de pronto tú hablas muy duro o tú hablas muy pasito o tú frunces el ceño cuando hablas o no sé, pero eso no me encanta, pero así te quiero, te acepto, no estoy buscando todo el día que seas otro. Esa aceptación tanto del hijo hacia los papás como de los papás hacia el hijo, pues conecta de una manera fantástica a lo largo de la vida. Claro, en la niñez, pues esa aceptación no es plena, pero empieza a construirse. Es que tenemos que entender que esto es un proceso que se va haciendo. Si yo quiero llegar a la aceptación en esta conexión afectiva, tengo que pasar por la validación. La validación, yo les aconsejo a los papás, hombre, escuchen bien a su hijo y repitan alguna de las palabras que ellos usan. Porque a veces nos montamos en un lenguaje tan diferente que el hijo de pronto se siente no escuchado. Gina, yo supongo que tú debes saber como yo, que en psicología lo vemos mucho, en la adolescencia los hijos quejándose de que mis papás no me quieren. Y ese no me quieren, pues es claro que los quieren. Lo que pasa es que él quería que repitan un poquito, si le gusta el fútbol, venga y hablamos de fútbol, si le gustan las muñecas, venga, las vestimos, es validarlo para que sienta que hay una común unión en la familia. Y el otro tema son los límites dentro de la conexión. Yo en la lectura del cuento, como mamá o como papá, voy a bajarme a hacer una relación par con mi hijo. Pero si mi hijo en un momento dado me tira algo por la cara o me quiere pegar en la cara, regreso a mi rol de papá. Salgo de mi rol de partner, vuelvo y lo corrijo y vuelvo y me siento en mi rol de leer cuentos. Los límites no se pueden perder en cuanto a lo estructural de una familia, como es en este caso, en el ejemplo, el respeto. No es que porque estamos leyendo cuentos y yo soy su par, podemos agredirnos o podemos hacer cosas indebidas. Tenemos que seguir respetando la estructura, pero tenemos un acercamiento. Eso en cuanto a la conexión y la vinculación afectiva. Por el otro lado, si miramos solo el niño, fíjense que un cuento, primero desarrolla el pensamiento. Segundo, empieza a desarrollar la capacidad de asociación.
este oso es igualito al otro que me dijiste una vez que era tímido, y ambos, este era verde y este azul, pero ambos son osos, ambos tenían mamá oso, y el niño empieza a asociar. También comienzan a hacer síntesis. Las síntesis en los trabajos de pensamiento del adulto son absolutamente importantes para la solución de problemas, para enfrentar nuevas situaciones, etcétera, etcétera, para la vida diaria. Eso se está sembrando ahorita. Eso no se siembra a los 18, se siembra desde ya. Y la interpretación, a mí me parece sensacional el tema de la interpretación. Porque fíjense que todo lo que yo percibo en el mundo lo interpreto. Por eso en unas familias que el hijo cuando lo llaman conteste ¿qué? Es mal educado, y en otras familias se exige que conteste señora, y ambas cosas se entienden de manera diferente. Fíjense que es un niño respondiendo a un llamado objetivamente, pero la interpretación que se da en la familia, en la cultura familiar es diferente. Entonces, el libro también nos invita a conocer esas interpretaciones del mundo. Y esas interpretaciones lo que hacen es abrir un espectro amplio de opciones. Si ustedes miran, el escritor de Tintín nunca salió de su país, y toda su colección de cuentos tiene innumerables experiencias en todo el universo, y todo es exacto. Y no había internet cuando los escribió. Entonces, fíjense la fantasía, cómo puedo viajar y ver opciones en cuanto al conocimiento, pero fíjense que ahí se va desarrollando y se va empezando a sembrar la iniciativa. Porque desde el cuento yo propongo. Si el papá y la mamá aceptan y validan, esa iniciativa empieza a desarrollarse. La identificación con los personajes también me va generando un poco de definición del mí mismo, ¿no? De definición de quién soy y quién quiero ser, y cómo camino a ese querer ser. Entonces, hay una gama enorme de beneficios que se esconden detrás de la letra del libro, ¿no? No solamente la Sí, historia y la letra. ¿Mm? que ahí en la identificación de la que hablas, también se añade que es maravilloso cómo el niño puede hacer una transición en una situación para él difícil o importante, como las que tú mencionabas ahorita, Gina, del divorcio o la pandemia o el coronavirus o una pelea con los amigos o simplemente un trasteo de casa. Todo eso, un libro le puede ayudar, aparte, como se identifica con el personaje, él siente que está viviendo la situación del personaje y le va a facilitar ese proceso interior de transitar por la situación y aceptarla finalmente en su vida. Y en orden de eso que estás diciendo, Laura, hay un aspecto que en Toti Cuentos Infantiles hacemos gran énfasis, porque en mi ejercicio de la profesión he visto que es de fundamento en la adultez, que es aprender a recorrer la frustración. Muchos de nosotros los adultos nos varamos en la vida por recibir una frustración, por leer y por interpretar algo como una frustración, por no alcanzar un objetivo perseguido, por perder algo que queríamos. De manera que en los libros yo puedo encontrar, y yo como papá y yo como mamá, puedo aprovechar el cuento y la historia mostrando divertidamente cómo ese personaje solucionó, cómo en algún momento, casi siempre en el nudo de la historia, se sintieron emociones diferentes, y muchas no tan ricas de sentir como negativas, pero que al final del cuento, en el desenlace, el personaje pudo solucionar. Eso de alguna manera empieza a listar al niño, a fortalecerlo para la frustración, que es lo que se va a ver en la adolescencia y en la adultez.
que el cuento no lo podemos pensar solo de 2 a 4 años. Tenemos que pensar que estamos sembrando para una adultez, para una relación de pareja, para una relación de amigos, para una relación de autoridad, por ejemplo. Hay muchos tipos de relación que recorremos a lo largo de la vida y el cuento pues es fantástico. Y tal vez lo último que quiero decir aquí, y a Laura te voy a pedir que me ayudes con la última parte, sobre todo de la actualidad, porque yo ya estoy viejita para eso. Y es que el libro ayuda a crear criterio. En una sociedad tan globalizada, el criterio es un tesoro. Porque antes no teníamos una sociedad tan globalizada, entonces mi criterio era el de mi familia y el de mi sociedad y el de mi sitio geográfico. Vamos a poner un ejemplo. Nosotros aquí no tenemos nieve, entonces somos un poco inmediatistas. Entonces uno sabe que va al mercado y siempre hay comida. Pero cuando uno va a países con nieve y con estaciones, ve cómo esos papás alistan la madera durante meses, van llenando un porche lleno de madera, van alistando mermeladas, tomates en conservación, porque en esa época del año no va a haber. Entonces aprenden a planear. Fíjense cómo el sitio geográfico de alguna manera me puede también marcar costumbres, pero si yo en el libro las encuentro, aunque yo no esté en ese sitio geográfico, las puedo aprender. Fíjense que la planeación, entonces todo ese criterio de vida se puede ir andando. Yo puedo ser muy tropical, pero puedo aprender de los suizos. Y puedo aprender. Y los suizos, que son tan programados y tan ordenados y tan agendados, pues pueden aprender de nuestro folclore sabroso, que está haciendo sol camino y nos vamos y nos tomamos un helado que no teníamos agendado. ¿Mm? Ese criterio puede ser fantástico para esta época, pero voy a dejar que Laura nos amplíe un poco esta parte en la actualidad. Sí, en la actualidad esto se ve reflejada, la importancia de esto se ve reflejado en dos aspectos. Uno, todo el día nos están bombardeando con nuevas ideas, nuevas noticias, muchas que van a veces en contra de nuestros criterios o nuestra crianza o nuestras tradiciones. Si yo he formado un criterio fuerte, puedo decir, no, eso no me gusta, lo respeto, lo tolero, pero yo no pienso así y no tener problema con eso. Y en otro aspecto es, pues cada día nos rigen más los algoritmos. Los algoritmos son todo lo contrario a la creatividad, porque es una cosa programada, así funciona y no permite proponer ni innovar. Cuando yo no tengo criterio, yo fácilmente me dejo llevar por los algoritmos. Me refiero, por ejemplo, a qué encuentro de tendencia cuando busco en Internet o qué me bota Facebook, que es el momento de actualidad. Entonces yo fácilmente me puedo envolver en que esa es la realidad del mundo, lo que Facebook me dice. Pero si yo tengo un criterio formado, yo puedo darme cuenta que esa no es la realidad del mundo, que Facebook me muestra un mundo, Instagram me muestra otro mundo, pero hay muchas cosas más allá. Y no necesariamente lo que las redes me dicen que es lo correcto o es lo cierto. Si yo con un libro me he ido formando un criterio y mis papás me han ido guiando en eso, o mi cuidador, cuando adulto voy a tener un criterio claro de quién soy yo, qué pienso y cuáles son mis valores, y voy a poder manejar ese algoritmo y convivir con él, pero sin dejarme llevar por él. Y esto va de la mano con la creatividad, que genera también y la promueve la lectura. La definición de creatividad es la capacidad o la facilidad para inventar o para crear algo. Si yo me dejo llevar por el algoritmo o no tengo criterio, pues yo no voy a ser tan capaz de inventarme algo nuevo. En cambio, si sí lo tengo, y para esto la lectura es una herramienta fantástica porque genera ese pensamiento original, ese pensamiento que es solo mío, porque ser creativo no es solo pintar algo bonito, no es solo inventarse una historia. Ser creativo también es poder buscar una solución a un problema, poder en el ejercicio de la profesión inventarme una salida específica para
para una situación específica. Poderme adaptar, por ejemplo, a la pandemia, ¿cierto? ¿Cuánta gente hay que la pandemia le ha pegado muy duro porque no tiene capacidad de creación, ¿cierto? Entonces, exacto, tenemos como este mundo, yo tenía planeado esto, me desestabilizaron totalmente, me deprimo, me lleno de ansiedad. Si yo soy creativo, yo puedo decir, listo, la pandemia me cambió el mundo, ahora ¿qué me invento yo de mi forma de vida para adaptarme a esa pandemia? También genera más capacidad de juego. El niño lee un libro y luego se va a jugar a que él es el protagonista del libro y ahí puede pasar horas en lo que tú mencionabas, la caja, el palo se puede volver un bastón, se puede volver una pistola, se puede volver una espada, se puede volver una varita mágica, un palo que encontró en el parque. También me permite disfrutar de la soledad, que creo que también es un tema actual en la pandemia. Muy importante. ¿Cuánta gente no hay que las cuarentenas las ha tenido que vivir solas porque son gente que vive sola o están lejos de su familia o de sus amigos? Si yo soy creativo, puedo disfrutar más fácilmente la soledad e inventarme planes. Además, las creaciones no se dan cuando uno está en visita o en una fiesta, ¿cierto? Sí. Uno cuando crea algo, un invento, lo que sea, normalmente está en soledad, está pensando, está un poco ensimismado. Si yo soy creativo, le puedo sacar provecho a esos momentos. Hay una cosa que estás diciendo ahí que meto la cucharada, que es parte de la filosofía de Toti Cuentos Infantiles, pero que a mí como psicóloga me parece tremendamente importante. Casi siempre lo repito, es que hoy estamos en una sociedad enaltecida de emociones. ¿Qué sientes? ¿Qué te provoca? ¿Estás triste? Ven, yo te acudo. Y como que se queda en el yo siento. Y está un poco desapercibido el yo pienso. Y no hay como un equilibrio. El cuento permite que, por un lado, con el personaje del cuento, como tú decías, por ejemplo, en el divorcio, en la comida, en Nació un hermanito, en todos esos temas, yo puedo verbalizar la emoción, el niño puede verbalizar, pero que no se quede en eso. La verbalizo y hago algo con mi emoción, la soluciono. Generalmente ese algo, y es el sentido también nuestro en el trabajo, es transferir al otro, trascender en el otro o en lo otro, ¿no? No quedarme en el yo, para que no se me vuelva un altar de emociones. Yo estoy aquí en el mundo y me atienden porque siento. No, pues sienta, pero solucione y mire el mundo. Puedes, si ya sentiste tristeza, puedes comprender a tu amiguito cuando esté triste y puedes saber que es importante que le des la mano en ese momento porque tú ya lo viviste. Entonces utiliza tu emoción para ser empático, para ser compasivo, para ser servicial, para tantas cosas que construye uno en la vida. De manera que el salirme del yo y pasar al personaje del libro permite que empiece a haber este relacionamiento con el otro. Y digamos, retomando un poco lo que ustedes nos decían, si hay familias que ahorita nos están viendo y dicen, pero bueno, yo no sé qué tipo, ok, ya tengo claro cuál es el interés de mis hijos, pero ¿existen algunos contenidos que sean recomendables o no recomendables de acuerdo a las edades? ¿Ustedes qué nos podrían decir de eso? Sí, Gina, nosotros somos unas abanderadas de que si quiero promover la lectura en mis hijos, hacerlo desde el embarazo incluso. Okay. Hay divisiones por etapas y ya las voy a mencionar. Aprovechar entonces en el embarazo puede ser o leer un cuento, leérselo al bebé en la barriga, o también hablarle al bebé, no solo la mamá, sino también el papá. Obviamente las demás personas de la familia y amigos, pero los más importantes van a ser los papás. Es impresionante cómo el niño nace y oye la voz de los papás y la identifica de una sola vez. Entonces, como decíamos que no es solo contar cuentos, sino le puede llegar el papá del trabajo y contarle, mira, hoy me fue así
y le cuenta a la barriga eso. Después ya viene la etapa de prelectores, que es de 0 a 5 años. Acá una mamá preguntaba que si a un bebé de 0 a 4 meses vale la pena leerle. La respuesta es sí, vale la pena. Y acá me devuelvo un poquito a lo que decíamos al comienzo, y es tener en cuenta las etapas del desarrollo. ¿Para qué? Para que la lectura sea un momento agradable. Si yo a un niño de 2 meses le doy un libro de páginas de hojas de papel, pues se va a volver un momento de regaño en el que no jales el libro, cuidado, rompes la hoja, no va a ser un momento agradable. Por eso es importante. En prelectores lo dividimos también en 0 a 2 años. En esta etapa es la etapa oral del niño, entonces todos lo quieren chupar, metérselo a la boca, es su forma de explorarlo. Por eso acá es importante libros que se puedan chupar, que se puedan mojar, a veces de telas con texturas para que puedan explorar las distintas texturas. Qué pena, ¿son esos que llaman libros sensoriales? También, exacto. Sí. Sí, Ok. entonces pueden ser. Para uno estar tranquilo y para que el niño pueda explorar el libro totalmente tranquilo y no estoy con el susto de que va a romper la hoja. Sí. También siempre, y recalco en contar la historia, cómo le fue en el día. Uno a veces se siente un poco raro hablándole a un bebé de una experiencia que tuvo en el día, pero el niño está poniendo atención, está escuchando, está aprendiendo vocabulario, se está conectando con uno, entonces vale la pena. Hoy fui a trabajar y no me fue bien porque tuve un problema y lo pude solucionar o no lo pude solucionar, y le cuento al niño, claro, lo que es acorde a su edad, no le voy a contar cosas que no son para su edad. En esta etapa ayuda muchísimo las rimas y aprovechar muchísimo lo que es propio de la cultura de uno. Rafael Pombo, las canciones de cuna, todo eso ayuda a la memoria del niño, va a ser más atractivo el cuento, y va a estimular también el lenguaje. Y yo acá nosotras consideramos que, no sé, 1, 2, 3 cuentos máximo se pueden poner, no en bibliotecas, sino entre los juguetes, porque si le pongo más libros, el niño no va a ser muy difícil para él escoger. Centrar la atención. Exacto, porque acá la atención tiene unos periodos muy, muy cortos. De 3 a 5 años ya hay un niño más atento, ya puedo empezar a ponerle libros con historias, un poco más con historias. Es importante que sigan siendo libros gruesos. Acá ya aprenden a manejar un poco más las páginas y uno les va enseñando, mira, pasa la página, no la jales porque se rompe, esas partes se pueden ir enseñando, pero en todo caso, en esta edad todavía es importante que sea un libro fácilmente manipulable, que tenga muchas ilustraciones y que sea muy colorido, va a ser muy llamativo para el niño. Ojalá un tamaño mediano, no tan pequeño, pero tampoco enorme, porque ya es muy difícil para él manejarlo. Y aquí ya puedo empezar a poner esa biblioteca de la que hablábamos y la que tiene Natalia detrás. A estas edades les gusta mucho, pues como no saben leer, obviamente es importante que uno les lea en voz alta, uno pueda hacer juegos con la voz, con los ruidos, con la velocidad, pero también cuando uno ya les ha leído un cuento, el niño muchas veces ya empieza a ir a explorarlo él y a sentarse él a leer las imágenes, solo. Ya luego vienen de 6 a 8 años los primeros lectores que ya están aprendiendo a leer. Acá es importante, si yo les pongo un libro muy largo, pues el niño se va a aburrir fácilmente, porque no tiene requiere demasiado tiempo para poder leer todo el libro. Entonces es importante letra grande, textos cortos y fáciles de leer, concretos, con ideas concretas, no ideas abstractas y no frases muy largas, porque el niño todavía no tiene la capacidad. Acá también, como están aprendiendo a leer, quieren empezar a leer solos, pero todavía les gusta mucho que uno les lea. Entonces esto se puede ir turnando, incluso a veces que ellos le lean a uno les va a parecer divertido. Luego de 9 a 11 años se llaman lectores autónomos. Aquí todavía con ilustraciones, pero un poco menos ilustraciones, ya les gusta más leer, todavía les gusta que les lean. Y aquí uno podría empezar a hacer, por ejemplo, con Tintín o con libros que vienen por capítulos,
sesiones por capítulos. Entonces, hoy vamos a leer 3 páginas, vamos a ver qué sigue mañana y le meto uno el suspenso y qué pasará con esta historia. Y cuando lo retomo digo, ay, ¿te acuerdas que en el capítulo pasado había pasado esto? Vamos a ver cómo sigue esta historia. Acá ya empiezan a tener más memoria. La lectura también promueve la memoria, el vocabulario. Luego viene otra etapa que es de 12 a 14 años. Ellos ya empiezan a elegir sus propias lecturas, acá empiezan a mostrar mucho más claro su interés por la lectura. Yo me acuerdo que aquí en esta yo ya quería leer Satanás de Mario Mendoza. Y había niñas que en el colegio se quejaban y les parecía terrible porque ¿cómo así que les ponían esa lectura? Entonces acá empieza a haber ya unos intereses mucho más definidos, empieza a haber lecturas más profundas, más complejas, muchas menos ilustraciones. Y ya el niño se interesa más por historias más cercanas a los adultos, ya menos fantasía, aunque todavía hay mucha, pues los lectores de Harry Potter son muchos de estas edades, pero ya empieza a aterrizarse un poco más. Y ya de 15 años en adelante se llaman lectores sobresalientes. Estos niños ya empiezan a leer filosofía, empiezan a leer textos académicos, ya empiezan a leer libros de adultos, también literatura juvenil, pero a veces la literatura juvenil ya les parece infantil, como que eso me parece medio bobo. Y empiezan a leer temas complejos, frases más largas. Acá claro que es importante como papá estar acompañando todavía el contenido para uno, como decíamos, ir coherente con la crianza, pero también ir dejando que vayan definiendo su propio gusto y aprovechar. Hoy en día hay muchas ofertas, las bibliotecas públicas tienen préstamo de libros gratis, los colegios, muchos colegios tienen programas de préstamo de libros también gratuito. Hay distintas aplicaciones hoy en día en las que uno se puede inscribir mensualmente y le prestan libros, o puede ir a las bibliotecas públicas y aprovechar todos esos recursos para hacer una oferta mayor para el niño y para ayudarlo a explorar ese interés por la Una lectura. cosa digo, y es fundamentada en el jardín infantil que yo tuve. En el jardín había un día para escoger un libro en la biblioteca, el que quisiera el niño y lo llevaba prestado a la casa. Y lo tenían una semana. Desafortunadamente había papás que nunca le leían el libro a los niños. Entonces, no es posible hablar de validación. Cuando yo escojo a los 3 años algo que me interese, mi papá, mi mamá, ni se enteran que yo lo escogí. Eso para la comunicación con el bebé, con el hijo, para el contacto afectivo es mortal. Es necesario darse cuenta que si lo escogió es porque para él es importante. Eso lo vivíamos en el jardín mucho. Las cosas que tienen que hacer los papás, para mi gusto, es conocer qué es criar. Hay unos autores en unas investigaciones que he hecho, yo resumí que los autores hablan de que criar es adoptar en el mundo del ser. Esa definición me parece linda. Yo adopto a una persona en el mundo del ser. Y eso es criar. Entonces los papás, chévere que se interesen, aunque sea en un Google, algún artículo chiquito de la etapa del niño. Yo soy amiga de que los papás se adelanten a las etapas en la lectura, es decir, yo, papá, voy a tener un niño que tiene 2 años, ya va a llegar a los 3 años, voy y leo qué son los 3 años antes de que mi hijo llegue, para que yo pueda tener una oferta complementaria a la etapa y coherente con la etapa del desarrollo. Ok, digamos importante eso que nos dicen porque, digamos ya para ir cerrando un poco este tema, pienso que es bueno que todos los que nos ven tengan claro que, digamos, lo importante es promover que haya un interés por la lectura, pero no desde lo que yo adulto deseo, sino adaptarnos a los que esos niños nos van mostrando. Hay algo que muchos papás me han dicho y pienso que es muy cierto, y es que esos hijos incluso desde que están en el útero se vuelven grandes maestros para nosotros los adultos, ¿no? Nos van mostrando un poco por qué lado sí y por qué lado no. Entonces es más como
tener presente, ok, por su desarrollo esto es lo que puedo esperar, entonces en la lectura sería bueno ajustarme a esas necesidades que comienza a evidenciar, no adelantarme, pero tampoco obligarlo a lo que yo quiero, porque así tampoco va a funcionar, porque así vamos a poder crear y fortalecer ese vínculo de mí como su figura principal de ese apego seguro con mis hijos, ¿no? Entonces, y otra cosa que también es bueno que tengan presente todos los que nos ven es que a veces hay muchas situaciones que yo muchas veces les digo, Laura y Natalia, los papás, que uno, digamos, no tiene por qué sabérselas todas con los hijos, Claro. ¿no? Pero sí se puede apoyar de otras personas que lo guíen en ciertos temas que uno no sabe, ¿no? Entonces, cuando hay situaciones ya sea fáciles o difíciles de afrontar, esos cuentos infantiles, miren que pueden ser un recurso para ayudarnos a no querer explicar de una forma muy complicada para ese niño y para la edad que tiene algo tan sencillo como, por ejemplo, la llegada de un nuevo hermano, ¿no? O lo que estamos viviendo, una pandemia, que es como algo muy abstracto para que ellos por su nivel de pensamiento lo entiendan, ¿no? Entonces, digamos que tengan presente que de los 0 a los 6 años, ya varias veces yo les he dicho que los niños tienden a ser 100% sensoriales, ¿sí? A través de sus 5 o 8 canales sensoriales tienden a percibir e interpretar cómo, digamos, ven el mundo, ¿sí? Cómo lo entienden. Su pensamiento, entonces, como nos decía hace un tiempo Natalia, tiende a ser, digamos, muy concreto, muy en imágenes, ¿sí? Entonces, tengan eso presente para que, digamos, este momento del cuento infantil no sea un momento de estrés, sino un momento de conexión, ¿sí? Entonces, la idea con esto no es, ay, no, Gina, pero es que yo no tengo tiempo y ahora eso lo voy a hacer, pero bueno, no sé cómo me vaya. Pilas con eso porque pues la idea, digamos, sí es hacerlo, pero no hacerlo con mala disposición, ¿sí? Sino hacerlo, uno, yo muchas veces les he dicho, el día tiene 24 horas y uno las 24 horas no está trabajando. Hay unas horas para trabajo, otras horas para pareja, otras horas para dormir, otras horas para mi autocuidado. ¿Cuáles son esos tiempos? Llámese 1 hora, 30 minutos, 15, en los que tengo ese tiempo con esos hijos para que compartamos juntos ese cuento, ¿sí? Incluso que él elija cuál, ¿sí? Entonces, quiero aprovechar entonces para pedirles a ustedes, Laura y Natalia, que nos cuenten a propósito del tema de hoy, ¿quién es Toti? ¿Qué es eso de que ustedes llaman Toti vuelve al colegio? Cuéntenos de qué se trata, a quién está dirigido, si por ahí, digamos, lo tienen, no lo pueden mostrar, y cómo pueden acceder a más información todos los que estén interesados de ese personaje. Pues, Gracias, Gina. gracias, Gina. Toti Cuentos Infantiles es una alianza entre la literatura infantil y la psicología. Está encaminada a sembrar en el niño herramientas para que pueda construir una vida con sentido, y esto por lo que está basado en la logoterapia. Ok. Y la idea es ¿cuál? Yo no sé escribir un cuento, Gina. Lo que sé de psicología te lo debo en literatura infantil. Pero Laura es una templada en eso. Entonces, digamos que desde la experiencia por un lado de crianza, por el otro lado de pacientes, por el otro lado del jardín infantil, Laura ya es mamá, etcétera, etcétera. Desde ahí estamos como descubriendo temas. La idea es que sean temas no tan comunes. Por ejemplo, tener un hermano pues tiene suficiente literatura en el mercado, pero abordar temas que sí son necesarios en la crianza y que a veces no encontramos mucho. Entonces, la idea es que vayan saliendo los libros de la colección a lo largo del tiempo. Normalmente la estructura la planteo desde la psicología y Laura mágicamente lo convierte en un cuento.
Y bueno, pues detrás hay todo un equipo y la idea es que a través del libro pues puedan conocer la situación y generar hábitos. En este momento el libro que lanzamos en formato especial además es este, que es Toti vuelve al colegio. Y ese es Mm, Toti. ese es Toti. Y aquí, ¿qué quisimos? Un formato chiquito, pues porque es un tema muy circunstancial, no es el formato que va a tener la colección, pero es para que ahorita lo pudieran manipular mucho, meter entre la maleta, llevar en un bolsillo, como que tuviera mucha facilidad de manejo porque tenía que ver con el regreso al colegio. Quisimos que el coronavirus no asustara, sino fuera como un ente plano, neutro, y ya que cada niño interpretara. No traje aquí, hay unos niños que lo relacionaron con la pelotica esa de fisioterapia. Ah, sí. Y entonces resolvieron esos de los mamás que nos han llamado a contar qué pasó con Toti cuando lo leyeron. Y entonces juegan con esa pelotica porque entonces ellos ya mandan al coronavirus y no el coronavirus los manda a ellos. Eso es Interesante. chévere porque se despierta toda la elección. Por el otro lado, pues es que fuera alegre, como lleno de color, de luz. Detrás de todo esto, pues se está pensando es que despierte la ilusión y la esperanza que tenga en medio de un problema como la pandemia, que es aburridísimo para todos, puede haber esperanza. Cobra sentido la esperanza. Y cobra sentido, entonces después termina ya inventándose unos saludos y volviéndolo como un rato amable con sus abuelos, con la cola se están saludando. Y bueno, pues la idea de la colección es esa, que siempre detrás de la historia haya esperanza. ¿Y a qué edades, digamos, los tienen planeado ese cuento de Toti vuelve al colegio? Pues nos ha funcionado hasta ahora y lo hemos pensado así, entre los 2 y los 10 años. Sé Ok. que pareciera un público muy amplio, pero retomando lo que estábamos diciendo de qué libros para qué edades, pues por un lado, como pueden ver, las ilustraciones son muy coloridas, entonces esto para los más pequeños pues es muy atractivo, pero por otro lado la letra, fíjate que es muy grande, Grande. entonces a niños que están aprendiendo a leer, pues ya están jugando ellos a leerle a sus alumnos o a sus hijos imaginarios el cuento de Toti y tiene ideas, pues es el narrador es el niño, es Toti. Entonces, Qué pues bonito. tiene unas ideas muy concretas y un lenguaje muy fácil para los niños, por eso también funciona para edades más grandes. Y tengo entendido que lo tienen en más de un idioma, Mm. ¿sí? Sí, nosotros el físico aquí en Colombia es en español, Ok. pero creemos que la pandemia es universal. Mm, Entonces en Amazon está en inglés y está en alemán. Cuando hay pedidos que hemos tenido como grandes, pues ahí se manda a imprimir en alemán o en inglés, pero pues para esa impresión sí se requiere que sea un mínimo importante por toda la logística que requiere la impresión del libro. Pero por ahora está funcionando en Amazon. Amazon lo puede, eh, uno lo puede comprar de manera digital o pedírselo a Amazon de manera impresa. No tiene la calidad del impreso de español porque Amazon tiene un formato establecido, pero ha funcionado muy bien. Ya hemos recibido testimonios de otras partes en donde al niño le ha funcionado. Y fíjate, Gina, que volvemos a lo que hablábamos antes, pues tenemos muchos ejemplos, pero el tiempo no nos da. Ha funcionado, imagínate, para abuelas que dicen, ay, ya descubrí qué es lo que me pasa, a mí me da susto tal cosa. ay, vea, Entonces, porque como que leyéndolo con el nieto ha descubierto cosas. claro. Sí, mira Dime. acá, este traje que pide Toti que la mamá le haga para salir protegido Ah, a la calle y tenemos una abuela que dijo, ay, yo también quiero ese traje, por favor. Eso es lo que me está haciendo falta para salir a la calle. Eh, También hay papás o mamás, pues, que han expresado, oiga, yo no me he dado cuenta y de verdad yo sí estoy como en estado de alerta todos los días.
Como que lo han podido verbalizar con su hijo. Ese punto me parece importante y es como lo que decía Natalia antes de hablar abierto, de hacer preguntas abiertas, cuando los papás lo han leído, los papás que se han sentado a leerlo con los niños, pues han encontrado un montón de cosas que están sintiendo y pensando los niños sobre volver al colegio que ellos no se habían imaginado que estaban dentro del niño. Entonces ha permitido que el niño lo saque y asimismo ha permitido que lo hable con los papás y que los papás le ayuden a manejar o el miedo, la tristeza, la emoción, pues todos los sentimientos que esto despierta. Y digamos, las personas que estén interesadas, pues aparte de Amazon, que está en otros idiomas, ¿por dónde pueden acceder a la versión en español? Nos pueden escribir a nuestro WhatsApp, que lo dejamos contigo, a nuestro correo, o pueden seguirnos por Instagram en Toti Cuentos Infantiles y a través nuestro lo pueden adquirir, se los llevamos a su casa o se los mandamos por correo certificados si están fuera de Bogotá. Y tenemos un detalle súper, súper bonito y es que viene en este sobre espectacular. Ay, qué bonito. Entonces al niño le llega un paquete especial para él. Como un regalo. Exacto. Entonces el papá o el que se lo regale acá puede escribirle el mensaje. Acércalo más para que se vean las líneas. Ahí. Ahí, eso. Qué bonito. Entonces empezamos, como creemos en la vinculación afectiva, creemos que en ese circulito, quien le regale el libro al niño puede escribir una palabrita, que le cuesta trabajo a veces también expresarla verbalmente. Bueno, entonces los interesados ya saben, aquí abajo yo les dejo todos los canales de contacto, tanto para que la sigan en redes, se contacten con ellas si están en Colombia o en otro lugar para acceder al libro, ya sea físico o digital. Miren que esta es una oportunidad perfecta para que podamos aterrizar y acompañarlos a vivir de una forma, digamos, mucho más sana y mucho más empática, experiencias como la pandemia que estamos viendo en este momento. Y justo que ustedes, algunos me han escrito por esta situación, ay Gina, es que tengo un niño de 5 años, ¿qué hago? Digamos que este es un recurso que les puede servir, por eso es que quería que estuvieran ustedes dos con nosotros hoy. Quiero cerrar querida Gina, diciéndole... te hago un avance para que puedas complementar a esas personas que te están consultando. Yo creo que hacia agosto, septiembre va a salir el nuevo cuento que es referido al duelo, porque como en las familias ha perdido tantas personas por razón del coronavirus, para que le puedan contar al niño qué fue lo que pasó. Ay, muy bueno. Igual ahí vamos a estar pendiente para contarles a todos, porque sí, es algo que es muy difícil también para manejar las familias. Ya saben, entonces ahí nos dieron el adelantico para que estén muy pendientes. Si desean entonces aprender a conocer a sus hijos y recordar cómo eras tú cuando eras niño, cuando eras adolescente, te invito entonces a que te suscribas a este canal de YouTube para que sigamos aprendiendo juntos sobre estos temas. Lo que yo les digo siempre, recordemos que la idea es prevenir, no tener que lamentar. Gracias por haber estado hoy con nosotros. Espero que sea la primera de muchas. Ay, rico. Entonces, nos vemos en una próxima oportunidad para todos los que nos están viendo. Chao. Chao, Bye, muchas gracias.